Hay entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas solo en la Vía Láctea. Ese número es tan grande que apenas se percibe como un número. Así que intenta abordarlo desde otra perspectiva. Si dedicaras un segundo a contar cada estrella de nuestra galaxia, necesitarías más de 6.000 años para terminar. Detente un momento a pensar en eso. 6.000 años solo para contar las estrellas de una sola galaxia. No para visitarlas, no para entenderlas, solo para nombrarlas una por una. Y nuestra galaxia es una de aproximadamente 2 billones de galaxias en el universo observable. No 2.000 millones, 2 billones. Cada una de esas galaxias contiene cientos de miles de millones de estrellas. El número de estrellas en el universo observable supera al número de granos de arena en todas las playas y desiertos de la Tierra por un factor de aproximadamente 10.000. La mayoría de esas estrellas tienen planetas. Sabemos esto no por especulación, sino por observación directa. Solo el telescopio espacial Kepler confirmó más de 2.500 exoplanetas durante su misión de 9 años y reveló, mediante el análisis estadístico de sus datos, que la Vía Láctea contiene más planetas que estrellas. Hay mundos que orbitan estrellas enanas rojas, mundos que orbitan sistemas binarios, mundos que orbitan estrellas que son miles de millones de años más antiguas que el Sol. Aproximadamente 40.000 millones de esos mundos, según las estimaciones actuales, se encuentran en las zonas habitables de sus estrellas, regiones donde el agua líquida puede existir en la superficie de un planeta. 40.000 millones es una estimación conservadora. Algunos análisis sitúan el número considerablemente más alto. Ahora considera el tiempo. El universo ha existido durante unos 13,8 mil millones de años. La Vía Láctea se formó poco después. Estrellas como el Sol comenzaron a aparecer hace varios miles de millones de años, lo que significa que algunos planetas del tamaño de la Tierra en las zonas habitables de estrellas similares al Sol han tenido 3, 4, incluso 5.000 millones de años adicionales en comparación con la Tierra para desarrollar y sostener vida. La Tierra tardó aproximadamente 4.000 millones de años en pasar de una química simple a una especie capaz de construir radiotelescopios. Un planeta que se formó 2.000 millones de años antes que la Tierra, en una trayectoria similar, habría tenido 2.000 millones de años más. Y 2.000 millones de años es una cantidad de tiempo casi incomprensible. Hace 2.000 millones de años, la forma de vida más compleja en la Tierra eran organismos unicelulares. 2.000 millones de años de desarrollo adicional podrían, en principio, producir una civilización tan avanzada respecto a la nuestra que la comparación apenas tendría sentido. Dado todo eso, la escala del universo, la abundancia de mundos potencialmente habitables, el vasto río de tiempo disponible, la vida no solo debería ser posible en otros lugares. Debería ser común. Debería ser, según cualquier cálculo estadístico razonable, omnipresente. Y no solo vida microbiana en los océanos profundos de lunas heladas, sino vida pensante, vida constructora, vida que mira al cielo y se hace las mismas preguntas que nosotros. Si incluso uno de cada millón de planetas habitables produjera vida compleja, todavía habría decenas de miles de mundos con vida solo en nuestra galaxia. Si incluso una fracción de esos desarrollara inteligencia, y si incluso una fracción de esos desarrollara tecnología, la galaxia debería estar saturada de civilizaciones. Nuestros radiotelescopios deberían estar desbordados de señales. El cielo debería contener rastros de ingeniería a escalas cósmicas.
La evidencia de otras mentes debería ser, a estas alturas de la historia del universo, simplemente inevitable. En cambio, hay silencio. Un silencio completo, ininterrumpido, universal. Ni una señal tenue y ambigua que podría ser algo. Ni un conjunto de transmisiones candidatas que requieran más investigación. Nada. Después de más de 60 años de búsqueda sistemática, cada vez más sensible, a lo largo del espectro electromagnético, utilizando instrumentos que han mejorado en muchos órdenes de magnitud en sensibilidad y cobertura, hemos encontrado 0 señales confirmadas de inteligencia extraterrestre. Ni una señal, ni un artefacto, ni una estructura que no pueda explicarse mediante la astrofísica ordinaria. El universo está, hasta donde todos los instrumentos que hemos construido pueden determinar, completamente vacío de cualquier otro excepto nosotros. Este es uno de los hechos más profundamente inquietantes de toda la ciencia. Los números dicen una cosa, el cielo dice otra. Y la brecha entre ambos es tan grande y tan persistentemente resistente a todo lo que hemos hecho para cerrarla, que ha adquirido un nombre: la paradoja de Fermi. Las explicaciones que físicos, biólogos, filósofos y astrónomos han propuesto para explicar por qué existe esa brecha van desde lo tranquilizador hasta lo absolutamente aterrador. Algunos dicen que somos raros, genuinamente, cósmicamente raros, y que el silencio es simplemente lo que suena una galaxia vacía. Otros dicen que el silencio no es vacío, sino ocultamiento, y que las razones de ese ocultamiento deberían asustarnos. Y al menos una familia de explicaciones dice que el silencio es una advertencia, un mensaje escrito no en ondas de radio, sino en la ausencia, que nos dice algo sobre lo que les ocurre a las civilizaciones que llegan lo suficientemente lejos como para hacerse la pregunta que nosotros estamos haciendo ahora. En el verano de 1950, un grupo de físicos estaba almorzando en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Nuevo México. La conversación había derivado, como aparentemente ocurría a menudo entre esas personas en particular, hacia lo extraño y lo especulativo. Había habido una serie de reportes de avistamientos de platillos voladores en la prensa, y alguien había llevado una caricatura de The New Yorker, un dibujo de criaturas alienígenas robando cubos de basura de las calles de la ciudad de Nueva York. La mesa rió. La conversación pasó a otros temas. Y entonces, Enrico Fermi, que había estado en silencio durante unos minutos, levantó la vista, e hizo una pregunta que, en la superficie, parecía un completo non sequitur. Preguntó: «¿Pero dónde está todo el mundo?» Las personas alrededor de la mesa entendieron de inmediato, porque entendían a Fermi. No estaba preguntando por la caricatura. Estaba formulando la pregunta a la que la caricatura apuntaba. Si la vida inteligente debería existir ahí fuera, ¿por qué no se ha manifestado? La pregunta parecía simple, incluso casual. Pero Fermi tenía una forma de llegar a implicaciones profundas por la ruta más corta posible. Y las personas en esa mesa estaban entre las mentes científicas más rigurosas del siglo XX. Sabían que su pregunta no era realmente simple en absoluto. Fermi era famoso por lo que sus colegas llamaban estimaciones de Fermi, cálculos que podían realizarse rápidamente, usando nada más que cantidades conocidas y sentido común para llegar a una respuesta que habría parecido imposible de alcanzar sin datos detallados. Las utilizaba constantemente, como una forma de comprobar intuiciones e identificar supuestos ocultos. Y la pregunta que acababa de plantear, formulada como un acertijo sobre platillos voladores durante el almuerzo,
era en realidad una de las estimaciones de Fermi más profundas imaginables. La galaxia es antigua. Las estrellas son comunes. Los planetas son comunes. Si la vida es siquiera ligeramente probable, entonces deberían existir muchas civilizaciones. Si aunque sea una de ellas desarrolló tecnología y tuvo algún impulso de expandirse o comunicarse, la galaxia debería estar llena de evidencia de su existencia a estas alturas. El hecho de que aparentemente no lo esté significa que algo está mal en uno de esos supuestos. Pero, ¿cuál? La conversación en Los Álamos no fue registrada en detalle. Fue recordada posteriormente por los participantes, y los relatos difieren un poco. Pero la pregunta que Fermi hizo, condensada en la memoria colectiva en la frase ¿dónde está todo el mundo?, se convirtió en la semilla de algo que ocuparía a los investigadores durante las siguientes 7 décadas. La paradoja fue formalizada y nombrada en los años posteriores, y atrajo una atención científica cada vez más seria a medida que la búsqueda de inteligencia extraterrestre se convirtió en un programa científico formal en la década de 1960. Para entonces, el propio Fermi ya había muerto, pero su pregunta había cobrado vida propia. Cuanto más cuidadosamente la examinaban las personas, más profunda se volvía. La paradoja tiene 2 formas distintas, ambas genuinamente desconcertantes. La primera pregunta, ¿por qué ninguna civilización alienígena ha visitado la Tierra o dejado artefactos detectables en el sistema solar? Si el viaje interestelar es físicamente posible, y la física actual sugiere que lo es, incluso sin propulsión exótica, solo de manera lenta, entonces una civilización con tecnología de cohetes, incluso modesta y suficiente tiempo, podría construir sondas robóticas autorreplicantes que se expandieran de estrella en estrella, colonizando o al menos explorando la galaxia a lo largo de millones de años. En escalas de tiempo geológicas, eso es un parpadeo. Si un programa así hubiera sido lanzado incluso hace 1000 millones de años, por cualquier civilización, en cualquier lugar de la Vía Láctea, las sondas deberían estar aquí ahora. Deberían haber llegado mucho antes de que existieran los humanos. Y, sin embargo, no hay evidencia de ellas. La segunda forma de la paradoja pregunta por qué no hemos detectado ninguna señal de ningún tipo proveniente de ninguna civilización en ningún lugar. Esto es más flexible en lo que requiere. Una señal no necesita el puente físico de las distancias interestelares, solo suficiente potencia y la voluntad de emitir. Y aún así, a pesar de haber escuchado con una sofisticación creciente durante más de 6 décadas, no hemos encontrado nada. Las 2 formas de la paradoja se refuerzan mutuamente. No son acertijos independientes. Juntas, hacen que el silencio se sienta menos como una omisión y más como un hecho del universo que necesita una explicación real. En noviembre de 1961, un astrónomo llamado Frank Drake estaba organizando la primera conferencia científica jamás celebrada sobre la búsqueda de inteligencia extraterrestre. La reunión tuvo lugar en el Observatorio Nacional de Radioastronomía en Green Bank, Virginia Occidental, y entre los asistentes se encontraban el propio Frank Drake, Carl Sagan, Philip Morrison y un puñado de otros científicos que por entonces se encontraban en las primeras etapas de reflexionar rigurosamente sobre la pregunta que Fermi había planteado de manera informal más de una década antes. Drake quería estructurar la discusión. Quería una forma de exponer, de manera sistemática, qué era exactamente lo que estaban tratando de estimar. Así que la noche anterior a la conferencia,
escribió una ecuación en una pizarra. No se derivaba de primeros principios. No era una fórmula que pudiera resolverse en ningún sentido convencional. Era un marco. Una forma de descomponer la pregunta de cuántas civilizaciones comunicantes podrían existir en la Vía Láctea en una serie de preguntas más pequeñas y manejables. Cada término de la ecuación representaba una probabilidad o una tasa, y la respuesta final, n, era el producto de todos ellos. N representaba el número de civilizaciones en la galaxia en este momento capaces de enviar señales que pudiéramos detectar. La ecuación comenzaba con la tasa a la que se forman nuevas estrellas en la galaxia, una cantidad que los astrónomos pueden medir. Luego preguntaba qué fracción de esas estrellas alberga sistemas planetarios, qué fracción de esos sistemas incluye mundos habitables, qué fracción de esos mundos habitables desarrolla realmente vida, qué fracción de los mundos con vida produce inteligencia, qué fracción de las especies inteligentes desarrolla tecnología de comunicación. Y finalmente, ¿cuánto tiempo permanecen esas civilizaciones en la fase comunicativa antes de volverse silenciosas o desaparecer? Multiplica esos números y obtienes n. En 1961, la mayoría de esos números eran pura especulación. Hoy, la situación ha cambiado sustancialmente al principio de la cadena y casi nada al final. Ahora sabemos con considerable confianza que prácticamente todas las estrellas se forman con sistemas planetarios. La existencia de planetas no es una excepción rara, es la norma. Más de 5.000 exoplanetas individuales han sido confirmados a mediados de la década de 2020. Y los patrones estadísticos derivados de esos descubrimientos sugieren que prácticamente cada estrella que puedes ver en el cielo nocturno tiene mundos orbitándola. Se estima que la fracción de esas estrellas que tienen al menos un planeta en la zona habitable está entre el 20 y el 60%, dependiendo de cómo se defina la zona habitable y del tipo de estrella que se considere. Estos son números reales, basados en datos reales. La parte inicial de la ecuación de Drake ha pasado de ser conjetura a astronomía observacional. Los términos biológicos son un asunto completamente distinto. ¿Qué fracción de los mundos habitables desarrolla vida? No tenemos idea. Tenemos exactamente un ejemplo. La Tierra desarrolló vida relativamente rápido en términos geológicos, dentro de aproximadamente 1.000 millones de años desde la formación del planeta, lo que sugiere o bien que la vida surge con facilidad dadas las condiciones adecuadas, o bien que simplemente estamos en un mundo donde ocurrió rápidamente y no podemos generalizar a partir de eso. ¿Qué fracción de los mundos con vida produce finalmente inteligencia? De nuevo, tenemos un solo ejemplo, y tomó aproximadamente 4.000 millones de años, lo que requirió una cadena extraordinaria de eventos contingentes. La evolución de la célula eucariota, la aparición de la multicelularidad, la colonización de la tierra firme, el desarrollo de pulgares oponibles, el lenguaje, el razonamiento abstracto, la escritura. ¿Qué tan probable es todo eso, en general? Nadie lo sabe. Y el término final, ¿cuánto tiempo sobreviven las civilizaciones?, es quizás el más incierto de todos, y el más directamente relevante para nuestro propio futuro. Si la civilización comunicante promedio dura 1.000 años antes de volverse silenciosa, el número de civilizaciones que existen ahora mismo es enormemente menor que si las civilizaciones suelen persistir durante millones de años. Hemos sido una civilización que transmite radio durante aproximadamente un siglo. Ya hemos desarrollado la tecnología para destruirnos varias veces. La pregunta de cuánto tiempo duraremos
no es académica. Cuando los investigadores introducen valores optimistas en los términos biológicos y sociales de la ecuación de Drake, ne resulta en millones de civilizaciones en la Vía Láctea simultáneamente, una galaxia repleta de voces. Cuando introducen valores pesimistas, n resulta menor que 1, lo que significa que, en promedio, una galaxia de este tamaño podría albergar menos de una civilización comunicante en un momento dado. Ambos resultados son consistentes con el mismo marco matemático. Ese es el problema. La ecuación no está equivocada, pero no puede decirnos si somos típicos o excepcionales. Simplemente hace que la paradoja sea precisa. Identifica exactamente qué incógnitas nos impiden responder la pregunta que Fermi planteó. La respuesta más directamente tranquilizadora a la paradoja de Fermi es también, en su forma completa, una de las más humillantes. La vida no es común, y la razón por la que no vemos a nadie más es que no hay nadie más a quien ver. Esta no es la versión ingenua de la idea de que la vida requiere un milagro. Es la versión más sofisticada, que examina cuidadosamente las condiciones específicas que la Tierra proporciona y pregunta qué tan probable es que cualquier planeta dado ofrezca lo mismo. El argumento completo, desarrollado en detalle por el paleontólogo Peter Ward y el astrónomo Joe Brownlee en un libro de 2000 titulado Rare Earth, y ampliado y debatido por investigadores en los años posteriores, comienza distinguiendo dos preguntas muy diferentes. La primera es si la vida microbiana simple podría ser común. La segunda es si la vida compleja, multicelular y en última instancia, inteligente, podría ser común. Ward y Brownlee argumentaron que estas dos preguntas probablemente tienen respuestas muy distintas. La vida simple, en forma de bacterias, arqueas, la maquinaria bioquímica fundamental de la biología, podría existir en muchos mundos, en océanos subterráneos, en sistemas hidrotermales, en lugares donde se cumplen los requisitos básicos de agua líquida y gradientes químicos. Pero la vida compleja, la que requiere entornos estables y enormes escalas de tiempo geológico y una serie de transiciones evolutivas que no son inevitables, podría ser extraordinariamente rara. El argumento comienza con la posición. La Tierra se encuentra en la zona galáctica habitable, una franja dentro del disco de la Vía Láctea, donde la densidad de estrellas cercanas no es tan alta como para crear un entorno de radiación abrumador, donde la concentración de elementos pesados es suficiente para formar planetas rocosos y química rica, y donde la tasa de eventos gravitacionales disruptivos es lo suficientemente baja como para permitir estabilidad a largo plazo. Gran parte del volumen de la galaxia queda fuera de esta zona. El denso núcleo galáctico, espectacular como es Stötti, es un entorno catastrófico para la vida compleja. Los brazos exteriores delgados, lejos del centro galáctico, pueden carecer de la abundancia elemental necesaria para la química de la vida. Estamos, en un sentido real, en una dirección postal inusualmente favorable dentro de la galaxia. Nuestra estrella también importa. El Sol es una enana amarilla de un tipo espectral específico y ha sido inusualmente estable durante sus 4.500 millones de años de historia. Las enanas rojas, que constituyen aproximadamente el 70% de todas las estrellas de la Vía Láctea, parecen inicialmente buenos candidatos para albergar vida. Son de larga duración, en algunos casos persistiendo durante billones de años, mucho más que la edad actual del universo. Pero sus zonas habitables están extremadamente cerca, lo que significa que cualquier planeta en esa zona probablemente esté acoplado por marea, con una cara permanentemente hacia la estrella y la otra en oscuridad perpetua. Y las enanas rojas jóvenes
son propensas a violentas erupciones estelares que podrían arrancar las atmósferas de los planetas en órbita cercana antes de que la vida tenga oportunidad de comenzar. Hay investigadores que argumentan que la vida podría sobrevivir en mundos acoplados por marea bajo las condiciones atmosféricas adecuadas, y el debate está realmente abierto. Pero la combinación particular del Sol de estabilidad, luminosidad y geometría de zona habitable representa una configuración que no todas las estrellas comparten. La Luna es una anomalía. El satélite natural de la Tierra es grande en relación con el propio tamaño de la Tierra. Desproporcionadamente grande comparado con la mayoría de las lunas del sistema solar. Y ese tamaño importa enormemente. La influencia gravitacional de la Luna estabiliza la inclinación axial de la Tierra dentro de un rango estrecho, evitando la clase de oscilación caótica que, de otro modo, haría que el clima terrestre variara drásticamente a lo largo de millones de años. Sin la Luna, los modelos sugieren que la inclinación de la Tierra podría oscilar desde casi cero hasta más de 80 grados en escalas de decenas de millones de años, produciendo inestabilidad ambiental que haría mucho más difícil mantener el progreso evolutivo sostenido y continuo necesario para la vida compleja. La Luna, casi con certeza, se formó a partir de una colisión catastrófica entre la prototierra y un cuerpo del tamaño de Marte hace unos 4.500 millones de años. Un evento que requirió un conjunto muy específico de circunstancias para producir el satélite estabilizador que ahora tenemos. Júpiter actúa como un escudo gravitacional. El planeta más grande del sistema solar intercepta o desvía una fracción significativa de cometas y asteroides que, de otro modo, caerían sobre el sistema solar interior con mucha mayor frecuencia. El intenso bombardeo temprano que experimentó la Tierra probablemente fue esencial para aportar agua y moléculas orgánicas. Pero una tasa continua alta de impactores grandes durante cientos de millones de años podría reiniciar la biosfera repetidamente, potencialmente impidiendo la acumulación del largo progreso evolutivo continuo que finalmente condujo a la inteligencia. Un sistema solar sin la función de amortiguación de Júpiter podría simplemente tener un flujo de impactos demasiado alto como para sostener ecosistemas complejos durante el tiempo necesario. Luego está la tectónica de placas, que hace algo notable. Regula el clima a largo plazo de un planeta al reciclar carbono entre la atmósfera y las rocas. Cuando el dióxido de carbono atmosférico se disuelve en la lluvia, forma ácido carbónico, erosiona las rocas y finalmente es transportado por los ríos al océano, donde se deposita en sedimentos del fondo marino. Ese carbono es eventualmente subducido de nuevo al manto en los límites de placas tectónicas y luego liberado otra vez mediante vulcanismo. Este ciclo del carbono silicato es esencialmente un termostato planetario que opera a lo largo de millones de años, y es la razón por la que la Tierra no se ha congelado permanentemente ni se ha convertido en un invernadero desbocado, a pesar de los cambios en la luminosidad del Sol a lo largo del tiempo geológico. Los planetas sin tectónica de placas activa carecen de este mecanismo de estabilización a largo plazo y pueden derivar hacia condiciones inhabitables a lo largo de los miles de millones de años necesarios para producir inteligencia. ¿Qué tan común o rara es la tectónica de placas en mundos similares a la Tierra? No se entiende completamente, pero investigaciones publicadas en 2024 sugirieron que la combinación particular de masas continentales, océanos abiertos y tectónica activa podría ser lo suficientemente rara como para reducir sustancialmente el número de mundos capaces de sostener vida compleja durante miles de millones de años. Si se juntan todos estos factores, posición galáctica, tipo estelar, estabilización lunar, escudo joviano, tectónica de placas y el momento específico de cada uno en relación con los demás, la imagen que emerge
es la de un planeta que logró una combinación muy particular e inusual de condiciones. Cada factor por separado podría parecer un golpe de suerte. En conjunto, sugieren que la aparición de vida compleja en cualquier mundo habitable no es un resultado probable, sino profundamente improbable. Si este argumento es correcto, el silencio del cielo no es misterioso en absoluto. Es simplemente el silencio de un universo donde la vida sofisticada rara vez surge. No estamos esperando una señal que ya viene en camino. Es muy posible que estemos solos. En 1998, un economista de la Universidad George Mason, llamado Robin Hanson, publicó un ensayo que reformuló la paradoja de Fermi de una manera que ha perseguido cada discusión posterior sobre el tema. Hanson llamó a su marco el gran filtro. El argumento era el siguiente: el universo es antiguo, grande y rico en planetas. La inteligencia debería ser común. No es detectable en ninguna parte. Por lo tanto, algo está bloqueando el camino desde la materia simple hasta la civilización interestelar. Y lo está bloqueando casi por completo. Ese algo es el filtro. No necesita ser un único evento o un único mecanismo. Podría ser una combinación de improbabilidades, cada una reduciendo el número de candidatos hasta que casi ninguno logra atravesarlas. Pero sea lo que sea, está funcionando. La pregunta crítica que planteó Hanson no era si el filtro existe. El silencio del cielo ya es una evidencia fuerte de que algo está filtrando, sino dónde se encuentra dentro de la secuencia evolutiva. ¿Está detrás de nosotros o delante de nosotros? Si el filtro está detrás de nosotros, significa que uno de los primeros pasos en la cadena desde la química hasta la civilización es tan improbable que casi ningún planeta lo supera. El surgimiento de la vida a partir de la química o abiogénesis podría ser ese paso. Hemos descubierto que los componentes básicos de la vida, los aminoácidos y los nucleótidos, se forman con facilidad en el espacio y en simulaciones de laboratorio de las condiciones de la Tierra primitiva. Pero no sabemos cómo pasar de una colección de moléculas a un sistema autorreplicante capaz de evolucionar. Ese paso de la química no viva a la primera cosa que pueda considerarse viva podría ser el salto más difícil en la historia del universo. No tenemos un segundo ejemplo de que haya ocurrido. O el cuello de botella podría estar más adelante. La aparición de la célula eucariota, la célula con núcleo, que es la base de toda la vida compleja en la Tierra, parece haber ocurrido solo una vez en la historia terrestre, hace aproximadamente 2000 millones de años. Probablemente mediante un evento en el que una bacteria fue engullida por otra y ambas alcanzaron una simbiosis estable en lugar de que una destruyera a la otra. Las mitocondrias que alimentan cada célula compleja de tu cuerpo son descendientes de esa bacteria absorbida. Ese evento tardó aproximadamente 2000 millones de años en ocurrir desde el origen de la vida y puede haber sido fantásticamente improbable. Si la mayoría de los mundos con vida se quedan estancados en el nivel de procariotas indefinidamente y nunca hacen la transición a células complejas, la galaxia podría estar llena de mantos bacterianos y nada más. La multicelularidad es otro candidato. El surgimiento de organismos multicelulares coordinados a partir de ancestros unicelulares requirió que las células cooperaran en lugar de competir, lo que a su vez requirió la evolución de mecanismos genéticos para suprimir el egoísmo de las células individuales. Mecanismos para prevenir el cáncer, esencialmente, a nivel de comportamiento celular básico. En la Tierra, la multicelularidad evolucionó de forma independiente más de 40 veces en distintas líneas evolutivas. Por lo tanto, probablemente no sea el filtro,
dada su frecuencia. Pero la aparición de complejidad de tipo animal, la que implica sistemas nerviosos, movilidad y eventualmente cognición, es otro asunto. Y luego está el paso en el que una especie con cerebros grandes, comportamiento social y uso de herramientas se convierte en una especie que desarrolla ciencia y construye tecnología. Esto puede ser menos inevitable de lo que parece desde nuestro punto de vista. Ninguna otra especie en la historia de la Tierra hizo esa transición, incluso después de cientos de millones de años de vida animal compleja. La combinación específica de rasgos cognitivos y conductuales que condujo a la inteligencia humana puede ser extraordinariamente rara incluso entre animales complejos en biosferas complejas. Cualquiera de estos podría ser el filtro detrás de nosotros. Si es así, el silencio se explica. Somos la excepción rara, el resultado de una entre 1000 millones. Y en ese caso, el camino hacia adelante, aunque incierto, al menos está abierto. La versión pesadillesca de la hipótesis del gran filtro es la otra posibilidad: que los pasos detrás de nosotros no sean particularmente improbables, y que el filtro esté en nuestro futuro. En este escenario, la vida e incluso la inteligencia surgen en muchos mundos. Pero luego casi todas esas civilizaciones dejan de sobrevivir mucho más allá de su etapa actual de desarrollo. Algo las mata, o las rompe, o las hace callar, aproximadamente en el nivel que nosotros hemos alcanzado ahora. Y si eso es cierto, el silencio del cielo no es solo inquietante, es un patrón en los datos. Un patrón que sugiere que nos estamos acercando a algo muy difícil. Nick Bostrom, un filósofo de la Universidad de Oxford, que ha escrito extensamente sobre el riesgo existencial, planteó uno de los argumentos más impactantes que se derivan de esta lógica. Observó que la pregunta de si existe vida en otros lugares del sistema solar, en Marte, en Europa, en cualquier sitio alcanzable por nuestras sondas, no debería abordarse con simple curiosidad. Debería abordarse con temor. Si descubriéramos evidencia de vida microbiana en Marte, eso sería científicamente emocionante. Pero también sería, en palabras de Bostrom, la peor noticia jamás impresa en una portada de periódico. Porque encontrar vida en Marte significaría que el origen de la vida no es raro. Significaría que la vida surge con facilidad donde quiera que las condiciones lo permitan. Significaría que uno de los candidatos más plausibles para el filtro detrás de nosotros ha sido eliminado. Y eso desplazaría el peso del filtro, la cosa que explica el silencio, hacia los pasos que aún no hemos enfrentado. Bostrom concluyó, con una seriedad inquietante, que el resultado más tranquilizador de nuestra búsqueda de vida en el sistema solar sería no encontrar nada. Descubrir que somos genuinamente lo único vivo, al menos en todo lo que podemos observar. Porque ese vacío, por perturbador que sea en un sentido, significa que el paso más difícil ya lo hemos superado. Entre los posibles filtros del futuro, los candidatos que más preocupan a los investigadores que trabajan en el riesgo existencial no son cósmicos, son tecnológicos. Y varios de ellos son tecnologías que ya estamos desarrollando o que ya hemos construido. Las armas nucleares fueron el primer candidato serio de este tipo, y en algunos sentidos siguen siendo la ilustración más clara del patrón. En 1945, la humanidad cruzó un umbral. Por primera vez en la historia de la especie, se volvió posible para un número relativamente pequeño de personas destruir la civilización, como mínimo, y potencialmente poner fin por completo a la historia humana.
Los arsenales que se acumularon durante la Guerra Fría alcanzaron un máximo de más de 60.000 cabezas nucleares, y en varios momentos documentados. La crisis de los misiles en Cuba en 1962. El ejercicio de la OTAN conocido como Able Archer en 1983. Un fallo de un satélite soviético en 1983 que inicialmente se interpretó como un ataque estadounidense. El mundo estuvo más cerca de un intercambio nuclear a gran escala de lo que el público general ha llegado a comprender plenamente. El hombre hombre que probablemente evitó una guerra nuclear durante el fallo del satélite, un oficial militar soviético llamado Stanislav Petrov, tomó la decisión personal de no reportar lo que sus instrumentos mostraban como un ataque entrante, concluyendo que la alerta era probablemente un error del sistema y no la realidad. Tenía razón. Y esa decisión, tomada por una sola persona bajo presión extrema en cuestión de minutos, pudo haber evitado la muerte de cientos de millones de personas. El umbral nuclear ilustra algo importante sobre la hipótesis del filtro. El peligro no es solo que la tecnología exista, sino que exista en un contexto social y político fundamentalmente incapaz de garantizar su manejo seguro a través de generaciones. El control estable de las armas nucleares requiere competencia institucional sostenida, comunicación clara entre adversarios y la ausencia de fallos catastróficos de juicio o tecnología, no solo durante una década o un siglo, sino potencialmente de forma indefinida. Cuanto más largo es el horizonte temporal, más oportunidades de fallo se acumulan. La biotecnología representa un candidato a filtro en algunos aspectos más preocupante que las armas nucleares, porque escala hacia abajo. La infraestructura necesaria para diseñar y desplegar un arma nuclear es enorme. Requiere instalaciones a escala industrial, materiales raros y el esfuerzo coordinado de miles de personas. La infraestructura necesaria para diseñar un patógeno peligroso ha estado disminuyendo durante décadas. Las herramientas de ingeniería genética que hace 30 años eran exclusivas de laboratorios universitarios bien financiados, ahora son accesibles a una fracción del costo, con equipos que caben en una esquina de una habitación. La misma tecnología que impulsa avances en medicina, agricultura y ciencia de materiales puede, en principio, dirigirse a crear organismos que no existen en la naturaleza y que serían extraordinariamente peligrosos si existieran. Esto no es una preocupación lejana, es una preocupación cercana, y su gobernanza está considerablemente menos desarrollada que la de las armas nucleares, la cual ya es imperfecta. La inteligencia artificial ha generado la mayor parte del debate sobre un posible filtro futuro en la última década, y la discusión ha pasado rápidamente de la periferia especulativa al discurso científico y político general. La preocupación no es ciencia ficción, no es el robot malévolo que decide destruir a sus creadores. La preocupación más seria es más sutil. Un sistema de IA suficientemente capaz que persiga objetivos incluso ligeramente mal especificados, que no estén perfectamente alineados con los valores humanos y la supervivencia humana, podría ser extraordinariamente peligroso precisamente debido a su capacidad. Una IA que sea mejor que los humanos en planificación, adquisición de recursos y ejecución estratégica sería extremadamente eficaz en perseguir lo que sea que se le haya asignado. Si lo que se le ha asignado no es del todo correcto. Si existe una brecha entre lo que los diseñadores pretendían y lo que el sistema realmente está optimizando, las consecuencias podrían escalar en proporción a la capacidad del sistema. Cuanto más poderoso sea el sistema, mayor y más rápida será la divergencia entre los intereses humanos y el comportamiento del sistema.
Nada de esto significa que la catástrofe sea inevitable. Significa que la catástrofe es posible y que esa posibilidad debe tomarse en serio como algo que podría, en principio, terminar no solo con civilizaciones individuales, sino con la posibilidad de que la inteligencia persista en esta parte de la galaxia. Si muchas civilizaciones en el universo han alcanzado nuestro nivel aproximado de desarrollo y luego no han logrado atravesar con seguridad la transición a través de una o más de estas tecnologías, el resultado sería exactamente lo que observamos. Un universo silencioso, con un planeta que ha llegado recientemente al umbral y aún no ha demostrado si puede superarlo. Uno de los argumentos más poderosos a favor de la existencia de otras civilizaciones, y al mismo tiempo uno de los más poderosos que sugieren que algo les ha salido mal, no se basa en señales, sino en estructuras. En 1960, el físico Freeman Dyson publicó un breve artículo en la revista Science, en el que propuso algo notable. Argumentó que cualquier civilización suficientemente avanzada como para haber resuelto sus problemas energéticos a escala planetaria acabaría inevitablemente enfrentándose a una restricción de recursos. La energía disponible en un solo planeta, incluso uno grande, es finita. La fuente de energía más abundante en cualquier sistema estelar es la propia estrella, que irradia energía en todas direcciones, con la mayor parte de esa energía escapando al vacío sin ser aprovechada. Una civilización con la capacidad de aprovechar esa energía, rodeando su estrella, con una esfera o una nube de estructuras recolectoras de energía, podría disponer de una potencia prácticamente ilimitada. Dyson especuló que este tipo de ingeniería estelar probablemente sería un punto final inevitable para cualquier civilización que sobreviviera el tiempo suficiente para desarrollar plenamente su tecnología. Una esfera de Dyson completamente cerrada, una cáscara rígida que rodea una estrella a una distancia orbital similar a la de un planeta, es casi con seguridad más allá de cualquier capacidad de ingeniería, incluida la ingeniería especulativa futura. Las tensiones materiales serían imposibles de manejar. Pero un enjambre de colectores solares independientes en órbita, cada uno capturando una parte de la energía de la estrella y transmitiéndola donde la civilización la necesitara, es más plausible. Un enjambre así tendría una consecuencia detectable. Absorbería la luz visible de la estrella y reemitiría esa energía en forma de radiación infrarroja de mayor longitud de onda. Desde la distancia, la estrella parecería brillar anómalamente en el infrarrojo, mientras se vería extrañamente débil en el espectro visible. Esta es una firma específica y medible. Los astrónomos han estado buscándola. Varias campañas han apuntado específicamente a estrellas cercanas y lejanas en busca de excesos infrarrojos inusuales que no puedan explicarse por fenómenos naturales como discos de escombros planetarios. Los resultados han sido poco alentadores en el sentido más literal. No se ha confirmado ninguna esfera de Dyson. Se han identificado algunas estrellas candidatas con propiedades anómalas que merecen investigación adicional, pero ninguna ha sobrevivido al análisis como algo genuinamente artificial. El caso más famoso de casi detección, la estrella KIC 84622852, llamada a veces estrella de Tabi, en honor a la astrónoma Tabeza Boyajian, que identificó su extraño comportamiento de atenuación. Generó un entusiasmo extraordinario en 2015 cuando se descubrió que se oscurecía de manera irregular, a veces hasta en un 22%, de formas que ningún modelo natural simple podía explicar completamente. Se llegó a considerar seriamente como explicación posible una esfera de Dyson en construcción.
Observaciones posteriores mostraron que la atenuación variaba con la longitud de onda. Las longitudes de onda más cortas se debilitaban más que las largas, algo característico del polvo más que de una estructura sólida u opaca. La mejor explicación actual implica nubes de material cometario o polvo circumestelar. La estrella de Tabi es casi con seguridad natural. Pero la seriedad con la que los astrónomos consideraron la hipótesis de la esfera de Dyson es en sí misma reveladora. Más allá de estrellas individuales, una civilización de tipo 3, una que hubiera logrado expandirse hasta aprovechar la energía de toda una galaxia, transformaría la apariencia de esa galaxia. Las galaxias producen luz en el espectro visible mediante la radiación de sus estrellas. Una galaxia en la que la mayoría de las estrellas estuvieran rodeadas por estructuras de recolección de energía sería tenue en el visible y brillante en el infrarrojo, con su luz desplazada casi por completo hacia la radiación térmica. Hemos examinado las propiedades infrarrojas de muchas galaxias. No hemos encontrado ninguna que encaje con este perfil. Ninguna galaxia del universo observable muestra la firma termodinámica de una civilización que se haya expandido a escala galáctica. Este es un dato importante. No descarta la existencia de civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra, pero sugiere fuertemente que las civilizaciones de tipo 3 o no existen, o no construyen las megaestructuras descritas por Dyson, o han encontrado formas de gestionar la energía que no dejan las firmas infrarrojas que esperaríamos. Cada una de esas posibilidades tiene sus propias implicaciones para la paradoja de Fermi, y ninguna hace que el silencio sea más fácil de explicar. El momento más famoso en la historia de la búsqueda de inteligencia extraterrestre duró exactamente 72 segundos y nunca se ha repetido. La noche del 15 de agosto de 1977, el radiotelescopio de la Universidad Estatal de Ohio, conocido como Big Ear, estaba escaneando el cielo como parte de un programa SETI de larga duración. Big Ear no era un plato orientable, era un reflector fijo que observaba franjas del cielo mientras la rotación de la Tierra hacía que distintas regiones atravesaran su campo de visión. El telescopio registraba señales de radio en muchos canales de frecuencia simultáneamente, imprimiendo los resultados como una serie de números en largas tiras de papel. Un estudiante de posgrado llamado Jerry Eggman estaba revisando una de esas impresiones unos días después cuando encontró una secuencia de números que no se parecía en nada al ruido de fondo habitual del cielo. Los números mostraban una señal que había alcanzado un pico de intensidad 30 veces o más por encima del fondo, se había mantenido durante aproximadamente la duración esperada de una señal de fuente fija al pasar por el haz de Big Ear mientras la Tierra giraba, y luego había desaparecido de nuevo. Estaba exactamente en la frecuencia de 1420 MHz, la frecuencia de emisión resonante del hidrógeno neutro, el elemento más abundante del universo. Esta frecuencia había sido identificada específicamente décadas antes por los radioastrónomos como la opción más natural para la comunicación interestelar. Cualquier civilización lo suficientemente avanzada como para emitir señales presumiblemente entendería que otras civilizaciones, también lo suficientemente avanzadas como para recibirlas, sabrían que debían escuchar cerca de la línea del hidrógeno. Era el equivalente cósmico de encontrarse en un punto de referencia. La señal era de banda estrecha, lo que significa que estaba concentrada en una frecuencia específica en lugar de estar dispersa en un rango amplio, lo cual es la firma de un transmisor artificial en lugar de fuentes astronómicas naturales de banda ancha como púlsares o cuásares. Y era fuerte.
realmente, innegablemente fuerte. Eggman rodeó la secuencia en tinta roja y escribió «Wow» en el margen. Esa anotación se convirtió en el nombre de la señal. Big Ear volvió a apuntar a las mismas coordenadas varias veces en las semanas y meses siguientes. No se detectó ninguna repetición de la señal. Otros radiotelescopios han apuntado desde entonces a la misma región del cielo. Nada. La señal «Wow» apareció una vez, aparentemente, y luego desapareció. Su origen sigue siendo genuinamente desconocido. Las fuentes astronómicas más naturales no pueden producir una señal con esas características en esa frecuencia. Un estudio de 2024 propuso que una llamarada de magnetar, una explosión de energía de una estrella de neutrones altamente magnetizada, podría estimular la emisión del hidrógeno interestelar circundante de una manera que produciría un breve pulso en la frecuencia del hidrógeno detectable a grandes distancias. Esa hipótesis sigue sin confirmarse, y aun si explica la señal «Wow», no da cuenta por completo de todas sus propiedades medidas. La señal «Wow» ilustra tanto las posibilidades como las limitaciones del programa SETI. Muestra que el cielo, ocasionalmente, produce señales que merecen ser investigadas. Muestra que nuestros instrumentos son capaces de detectar algo inusual cuando aparece. Y muestra que una única detección, sin repetición y sin corroboración, no puede confirmarse como artificial, por muy sugerente que sea. La iniciativa Breakthrough Listen, lanzada en 2015 con $100 millones de financiación del empresario Yuri Milner, ha sido el programa SETI más completo jamás realizado. Utilizando el telescopio de Green Bank en Virginia Occidental y el telescopio Parkes en Australia, ha escaneado millones de sistemas estelares en un amplio rango de frecuencias de radio, con niveles de sensibilidad que superan con creces cualquier esfuerzo previo. A mediados de la década de 2020, ha producido un resultado principal: ninguna señal extraterrestre confirmada. Miles de señales candidatas han sido investigadas y descartadas como interferencia de tecnología humana, artefactos instrumentales o fenómenos astronómicos naturales. Ninguna ha sobrevivido al análisis. Esto no significa que el cielo esté vacío. SETI ha buscado una pequeña fracción del espacio de frecuencias disponible, una pequeña fracción de los objetivos estelares disponibles y durante una fracción minúscula del tiempo durante el cual las civilizaciones podrían haber estado transmitiendo. Los investigadores del campo son cuidadosos al decir que el resultado nulo es significativo pero no concluyente. Descarta cosas específicas. Por ejemplo, faros de radio omnidireccionales, potentes y continuos desde las estrellas más cercanas. Pero no descarta la existencia de civilizaciones que se comuniquen de formas que aún no hemos pensado buscar, o que se comuniquen de manera direccional y simplemente no apunten hacia nosotros, o civilizaciones que existan pero hayan decidido no transmitir en absoluto. De todas las explicaciones para la paradoja de Fermi, ninguna tiene el peso de la hipótesis del bosque oscuro. No porque sea la más probable. Los investigadores serios discrepan fuertemente sobre su plausibilidad, sino porque, si es cierta, sus implicaciones para la humanidad son inmediatas y personales. No explica el silencio como el resultado de accidentes, improbabilidades o filtros cósmicos. Lo explica como el resultado de una estrategia racional. Y nos coloca, aquí y ahora, en una posición de extraordinaria vulnerabilidad. La hipótesis toma su nombre de un concepto de la ciencia ficción china, articulado de forma más completa en la novela de 2008 de Liu Cixin, aunque la lógica subyacente ha aparecido en diversas formas en discusiones científicas y filosóficas anteriores al libro.
El argumento central puede exponerse en unos pocos pasos, cada uno derivando del anterior con una lógica incómoda porque es difícil de refutar. Comienza con dos observaciones difíciles de disputar. Primero, cualquier civilización que haya sobrevivido hasta convertirse en una civilización interestelar ha priorizado necesariamente su propia supervivencia por encima de cualquier otra consideración. Esto no es una afirmación moral, es un efecto de selección. Las civilizaciones que no mantuvieron las condiciones para su propia persistencia no persistieron. Lo que queda en el universo, tras miles de millones de años de filtrado, son entidades que se han sostenido a sí mismas. Segundo, los recursos del universo son finitos. Existe una cantidad fija de materia y energía en el universo observable, y cualquier civilización que se expanda sin límites eventualmente necesitará más de ambas. A partir de estas dos observaciones, la hipótesis del bosque oscuro deriva una conclusión incómoda sobre la naturaleza de cualquier interacción entre civilizaciones. Cuando una civilización detecta a otra, enfrenta una decisión bajo incertidumbre radical. No puede saber si la otra civilización es hostil. No puede saber si seguirá siendo benigna a medida que crezca. Dadas las escalas de tiempo de la comunicación interestelar, un mensaje a la estrella más cercana y su respuesta tardan más de 8 años. Establecer las intenciones de otra civilización con certeza requeriría décadas de intercambio como mínimo, y no hay garantía de que las intenciones expresadas sean reales o de que se mantengan. El coste de equivocarse, si la otra civilización es hostil o llega a serlo, es la extinción. El coste de actuar preventivamente, si la otra civilización es benigna, es la destrucción de una civilización inocente. En un universo donde lo que está en juego es la supervivencia civilizatoria y el coste del error es permanente, la lógica de la prevención es poderosa. Una civilización que detecta a otra antes de ser detectada tiene una ventaja decisiva: la respuesta racional, no la moral, sino la estratégicamente dominante en un universo donde las intenciones no pueden verificarse. Es destruir lo que se ha encontrado antes de que pueda crecer y convertirse en una amenaza. Y si cada civilización suficientemente avanzada en la galaxia ha llegado a esta misma conclusión, el resultado es una galaxia donde todos se esconden, todos escuchan, y cualquiera que se rebele es eliminado antes de entender qué ha provocado. En esta lectura del universo, el cielo está en silencio no porque esté vacío, sino porque todos los habitantes inteligentes del bosque han aprendido, tras milenios de observación y duras lecciones sobre lo que ocurre a las civilizaciones que se hacen visibles, a moverse sin hacer ruido y a respirar sin emitir luz. El bosque está lleno, pero cada criatura sabe que el crujido de una rama puede ser lo último que haga. La consecuencia que se desprende de esto, y que varios investigadores han abordado con total seriedad, a pesar de su naturaleza inquietante, es que la humanidad ya se ha vuelto conspicua. Las a señales electromagnéticas que han escapado de la Tierra desde principios del siglo XX forman ahora una esfera de aproximadamente 80 años luz de radio, expandiéndose a la velocidad de la luz. Cada emisión de radio, cada señal de televisión, cada pulso de radar que ha escapado de nuestra atmósfera está ahí fuera, propagándose por el vecindario local de la galaxia, accesible en principio para cualquier receptor lo suficientemente sensible como para detectarlo. No lo elegimos. Fue una consecuencia inevitable de construir una civilización que utiliza tecnología electromagnética. Pero también hemos hecho anuncios deliberados. El mensaje de Arecibo en 1974, dirigido a un cúmulo globular
a 25.000 años luz. Las placas Pioneer, los discos de oro de las Voyager, ahora viajando por el espacio interestelar, portando información detallada sobre nuestra ubicación, nuestra biología, nuestro conocimiento matemático del universo, y un mapa que apunta de vuelta a nuestro sistema solar. Si la hipótesis del bosque oscuro es correcta, y es importante dejar claro que es una hipótesis, no un hecho establecido, entonces estas transmisiones no son logros de los que sentirse orgulloso. Son el equivalente a encender una hoguera de señales en medio de un campo oscuro y esperar a ver qué aparece. El debate sobre si la humanidad debería seguir enviando señales deliberadas al espacio, el campo conocido como METI, o mensajería a inteligencia extraterrestre. Ha estado ocurriendo discretamente entre investigadores durante años y se ha vuelto más intenso recientemente. Algunas de las figuras más destacadas en la búsqueda de inteligencia extraterrestre han argumentado firmemente contra la transmisión deliberada, no necesariamente porque crean que la hipótesis del bosque oscuro sea verdadera, sino porque consideran que el riesgo negativo es demasiado grande como para ignorarlo. Stephen Hawking fue una de las voces más destacadas en este sentido. Su argumento no era que sepamos que otras civilizaciones sean hostiles. Su argumento era que no lo sabemos, y que cuando una civilización avanzada se encuentra con una menos avanzada, los resultados para la segunda históricamente no han sido buenos. Citó, como otros, la historia del contacto europeo con civilizaciones indígenas en América como ejemplo de una diferencia de poder catastrófica que conduce a resultados catastróficos. El contraargumento es que el barco ya ha zarpado en gran medida. Nuestra huella electromagnética no intencionada ya se está expandiendo por la galaxia. Cualquier civilización capaz de recibir una transmisión deliberada de METI también sería capaz de detectar las décadas de emisiones no intencionadas que la precedieron. En este sentido, ya nos hemos anunciado. La cuestión de si enviar más mensajes es en gran medida académica. Pero esa conclusión, pensada para ser tranquilizadora, tiende a sonar menos tranquilizadora cuanto más tiempo se considera. No todas las explicaciones para la paradoja de Fermi implican destrucción o silencio elegido por miedo. Algunas implican algo más extraño: la posibilidad de que estemos siendo observados, protegidos, o que lo que vemos cuando miramos el cielo sea una imagen incompleta de una realidad mucho más amplia. La hipótesis del zoológico fue propuesta por primera vez de forma formal por el astrofísico de Harvard John Ball, en un artículo de 1973. Ball argumentó que la explicación más internamente consistente para la ausencia completa de contacto con otras civilizaciones no era su ausencia, sino su no interferencia deliberada. En este escenario, la Tierra ha sido identificada por una o más civilizaciones antiguas, registrada en algún tipo de catálogo cósmico y apartada para su observación sin interferencia. El silencio no es el silencio de un universo vacío. Es el silencio de observadores que han decidido no hacerse notar. La hipótesis tiene un atractivo superficial porque no requiere física especial. Una civilización avanzada, capaz de construir naves interestelares, también sería capaz de diseñar su propia firma de detección para hacerla indetectable. No veríamos sus sondas. No recibiríamos sus señales. Veríamos únicamente lo que un observador ingenuo en un mundo observado debería ver. Un universo aparentemente vacío que contiene un solo planeta habitado. La hipótesis del zoológico explica no solo la ausencia de señales, sino la ausencia de cualquier artefacto, megaestructura o rastro físico en todo el sistema solar. La ausencia de evidencia puede reinterpretarse como evidencia de ocultamiento. La objeción seria es el problema del embargo del zoológico. Para que este escenario funcione, requiere que todas las civilizaciones de la galaxia, no algunas, sino todas, sigan la misma política de no contacto.
porque si incluso una se sale del acuerdo, el embargo se rompe y la ilusión desaparece. La historia humana no da muchas razones para creer que una política que requiera adhesión universal durante miles de millones de años pueda mantenerse. Siempre hay alguien que se desvía. Una civilización renegada o un individuo curioso dentro de una civilización eventualmente haría contacto. A menos, claro, que algo haga cumplir el embargo. A menos que exista una civilización dominante capaz de establecer y mantener la política y de neutralizar a cualquiera que la viole. Esa versión de la hipótesis del zoológico se desliza incómodamente hacia un territorio difícil de distinguir de la hipótesis del bosque oscuro, excepto que nosotros seríamos los protegidos en lugar de los silenciados. La hipótesis de la trascensión, desarrollada de forma independiente por varios investigadores y articulada de la manera más completa por el teórico John Smart, ofrece un tipo de respuesta completamente diferente. Smart argumenta que la intuición detrás de la paradoja de Fermi, que una civilización avanzada se expandiría hacia el espacio exterior, es simplemente incorrecta. Propone que la dirección de desarrollo de cualquier civilización suficientemente avanzada no es hacia afuera, hacia volúmenes cada vez mayores de espacio, sino hacia adentro, hacia sistemas cada vez más densos, eficientes y complejos en escalas cada vez más pequeñas. Las leyes físicas que gobiernan la computación, procesamiento más rápido en espacios más pequeños, mayor eficiencia energética por cálculo a medida que los componentes se reducen, favorecen la miniaturización en cada etapa del desarrollo. Una civilización que ha dominado su propio entorno invertiría su energía no en colonizar sistemas estelares lejanos, sino en construir sistemas de procesamiento de información cada vez más densos y capaces dentro del espacio que ya ocupa. En esta visión, las civilizaciones avanzadas de la galaxia no están dispersas entre las estrellas. Están presentes en sus sistemas estelares originales, o posiblemente en los entornos densos de agujeros negros y estrellas de neutrones, donde la física del espacio-tiempo permite la computación más rápida y eficiente posible. No transmiten a distancias interestelares porque no lo necesitan. Han dirigido toda su atención hacia el interior, hacia un espacio interno tan vasto y rico como el espacio exterior que han abandonado. Miramos el cielo y vemos vacío porque las cosas más avanzadas del universo ya no usan el cielo. No se han ido hacia afuera, sino hacia lo profundo, en una dirección que nuestros telescopios no pueden seguir. Uno de los aspectos más subestimados de la paradoja de Fermi es lo que implica sobre el tiempo. No solo el silencio del presente, sino el momento específico en la historia cósmica en el que ese silencio está siendo observado. La Vía Láctea ha estado formando estrellas durante aproximadamente 10.000 millones de años. Las primeras estrellas eran enormes y de vida corta, consumiendo su combustible de hidrógeno en millones de años y explotando como supernovas, sembrando el medio interestelar con los elementos pesados que generaciones posteriores de estrellas y planetas y biología necesitarían. Hace unos 5 o 6.000 millones de años, la galaxia ya había acumulado suficientes elementos pesados en ciertas regiones como para construir mundos similares a la Tierra con la química de la vida. Las estrellas que se formaron en esa época, similares al Sol pero unos 2.000 millones de años más antiguas, habrían tenido planetas disponibles para que la vida surgiera mucho antes de que los primeros dinosaurios caminaran sobre la Tierra. La escala temporal que se deriva de esto, Wemschausse, la que hace la paradoja de Fermi más aguda. Una civilización que hubiera surgido en un mundo similar a la Tierra, pero 2.000 millones de años antes, habría tenido 2.000 millones de años adicionales de desarrollo.
Según cualquier extrapolación razonable del ritmo del progreso tecnológico humano, por muy especulativa que sea esa extrapolación, 2000 millones de años son más que suficientes para colonizar toda la Vía Láctea, incluso utilizando tecnología que no requiere nueva física más allá de la que ya entendemos. Sondas robóticas autorreplicantes. Viajando al conservador 1% de la velocidad de la luz, podrían recorrer la galaxia en aproximadamente 10 millones de años. Eso es mucho tiempo en escala humana, pero esencialmente nada en una ventaja de 2000 millones de años. Así que la paradoja de Fermi no solo pregunta dónde están las civilizaciones que surgieron cuando nosotros lo hicimos. Pregunta dónde están las civilizaciones que surgieron 1000 millones de años antes que nosotros. 2000 millones de años antes que nosotros. El número esperado de civilizaciones con ese tipo de ventaja temporal, si la inteligencia es siquiera remotamente probable, dado suficiente tiempo, no es cero. Podría ser decenas, o cientos, o más. Y no hay ningún rastro de ninguna de ellas en ningún lugar. Algunos investigadores han argumentado que la zona galáctica habitable era más pequeña en épocas anteriores, que las condiciones para la vida compleja se volvieron más favorables con el tiempo, a medida que la galaxia acumulaba elementos pesados y la tasa de actividad estelar disruptiva disminuía. Esto reduciría el número de civilizaciones que podrían haberse formado hace miles de millones de años, en comparación con las que se forman ahora. Hay cierta evidencia a favor de este argumento. La concentración de elementos más pesados que el helio en la galaxia ha aumentado de forma constante a lo largo de su historia, a medida que generaciones sucesivas de estrellas procesan y redistribuyen materia. Los sistemas planetarios más antiguos podrían haber estado peor equipados para la química compleja que requiere la vida. Pero incluso aceptando estos factores mitigantes, la línea temporal sigue siendo profundamente incómoda. No deberíamos ser una de las primeras especies inteligentes en surgir en la historia de la Vía Láctea. Las probabilidades contra eso, dada la edad y el tamaño de la galaxia, son muy altas. Y si no somos de los primeros, ¿dónde están los demás? No solo en términos de señales, sino en términos de presencia física. En términos de ingeniería que ha tenido 1000 millones de años para acumularse. En términos de estrellas modificadas, sistemas reorganizados. Alguna marca indeleble de la mente en la estructura de la galaxia que haya tenido tiempo cosmológico para volverse visible. No hay ninguna. Y esa ausencia, situada en la intersección de la cosmología, la biología y la estructura profunda de las leyes físicas, es el corazón de la paradoja en su forma más desafiante. Un malentendido común sobre la paradoja de Fermi, y sobre SETI en particular, es pensar que el resultado nulo de la búsqueda equivale a una especie de exploración exhaustiva. Como si hubiéramos examinado la mayor parte de lo que hay que examinar y no hubiéramos encontrado nada. El alcance real de lo que se ha buscado es mucho más modesto que eso, y entender sus límites es esencial para interpretar correctamente el silencio. El espectro electromagnético abarca un rango enorme de frecuencias. Solo las ondas de radio cubren aproximadamente 12 órdenes de magnitud en frecuencia. Desde ondas de frecuencia extremadamente baja, con longitudes de onda medidas en decenas de miles de kilómetros, hasta frecuencias de microondas que se acercan al infrarrojo. Las búsquedas SETI se han centrado en una banda relativamente estrecha de este espectro, centrada en frecuencias que los teóricos consideran elecciones naturales para la comunicación interestelar, cerca de la línea del hidrógeno a 1420 MHz, y la línea de emisión del hidroxilo
a 1720 MHz, formando lo que los investigadores llaman el pozo de agua. Fuera de esta banda, las búsquedas han sido más limitadas. El SETI óptico, que busca pulsos láser en luz visible, ha ganado interés en los últimos años y ha realizado estudios, pero su cobertura del cielo es mucho menos completa que la de radio. El SETI de rayos X, el SETI de neutrinos, el SETI de ondas gravitacionales. Estos son programas de investigación que están en su infancia o prácticamente inexplorados. La cobertura espacial de las búsquedas SETI es de igual manera una fracción de lo disponible. La Vía Láctea contiene entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Los estudios que han apuntado a estrellas individuales y las han examinado cuidadosamente en busca de señales anómalas han cubierto, como máximo, unos pocos millones, una fracción de un porcentaje del total. El programa Breakthrough Listen, que ha sido el estudio de radio SETI más ambicioso jamás realizado, se centra sistemáticamente en el millón de estrellas más cercanas. Y también ha examinado regiones seleccionadas del plano galáctico. Es un logro tecnológico notable. También es una muestra muy pequeña de lo que hay que explorar. Existe además la dimensión temporal. Una civilización que emite de forma intermitente, utilizando un faro direccional que barre el cielo como un faro en lugar de emitir de forma omnidireccional. Solo sería detectable durante la breve ventana en la que el haz apuntara hacia la Tierra. Si el ciclo de barrido es mayor que unos pocos años, la probabilidad de detectarlo en cualquier observación dada es muy pequeña. Nuestro programa de observación no es continuo ni tampoco completamente exhaustivo en el tiempo. La señal WOW fue detectada en una única ventana de 72 segundos y nunca se ha vuelto a ver. Una fuente repetitiva pero direccional podría producir exactamente este patrón. Un único evento detectable durante una breve alineación, seguido de silencio cuando el haz se aleja. Lo que SETI ha establecido realmente, de forma precisa, es lo siguiente. No hay faros de radio o microondas potentes, continuos y omnidireccionales transmitiendo desde estrellas a unos pocos cientos de años luz de la Tierra. No hay civilizaciones de tipo 3 en nuestra galaxia ni en galaxias cercanas, porque su uso de energía produciría firmas termodinámicas que nuestros estudios infrarrojos habrían detectado. Y no ha habido ningún evento tipo señal WOW, en el rango de frecuencias específico, monitorizado por instrumentos concretos, que haya sobrevivido a todas las pruebas necesarias para eliminar interferencias humanas y causas naturales, excepto la propia señal WOW, que sigue sin explicación, pero sin confirmación. Todo lo que va más allá de eso permanece en el ámbito de lo desconocido. El silencio es una pista real y significativa. Descarta cosas específicas, pero no es una exploración exhaustiva de lo que contiene el universo. Mientras la cuestión de si debemos escuchar a otras civilizaciones ha ocupado la mayor parte de la atención, la pregunta más silenciosa, y en cierto sentido más importante, es qué le hemos contado ya al universo sobre nosotros mismos. Las primeras transmisiones de radio humanas comenzaron a escapar al espacio en las primeras décadas del siglo XX. Hacia 1920 ya había emisiones comerciales regulares de radio. En la década de 1950 se añadieron las señales de televisión. Todas estas transmisiones se irradian hacia afuera en todas direcciones, debilitándose con la distancia según la ley del inverso del cuadrado. Pero en principio son detectables a cualquier distancia por un receptor lo suficientemente sensible como para superar la degradación de la señal. La esfera de nuestra presencia electromagnética
se extiende ahora aproximadamente entre 80 y 90 años luz en todas direcciones desde el Sol, abarcando miles de sistemas estelares cercanos, incluyendo muchos que ahora sabemos que albergan exoplanetas. El componente no intencionado de esta transmisión no puede ser retirado. Ya está ahí fuera. Pero los mensajes deliberados son los que han generado un debate más específico. El mensaje de Arecibo, transmitido en noviembre de 1974 por el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico, fue una transmisión única consistente en una imagen codificada en binario que contenía información matemática básica, los números atómicos de elementos biológicamente importantes, un esquema de la doble hélice, una figura que representa a un ser humano, la población terrestre en ese momento, un diagrama del sistema solar y una representación del propio radiotelescopio de Arecibo. Fue dirigido al cúmulo globular M13, que contiene unas 300.000 estrellas y se encuentra aproximadamente a 25.000 años luz de distancia. Incluso a la velocidad de la luz, la señal no llegará hasta dentro de 25.000 años. Cualquier respuesta tardaría lo mismo en regresar. Desde Arecibo se han enviado otras transmisiones deliberadas, la mayoría dirigidas a sistemas estelares cercanos con exoplanetas conocidos o sospechados. Estas no han sido coordinadas internacionalmente y no han sido objeto de un consenso científico amplio sobre si deberían enviarse o no. El debate sobre METI, mensajería activa a inteligencia extraterrestre, ha sido más controvertido de lo que generalmente se conoce. Un número significativo de investigadores prominentes, incluidos algunos que han dedicado sus carreras a buscar señales extraterrestres, han firmado declaraciones expresando seria preocupación por la transmisión deliberada sin discusión ni acuerdo internacional previos sobre qué decir, a quién, y si debería enviarse algo en absoluto. El núcleo de su argumento no es que el contacto sería necesariamente catastrófico, es que el riesgo es asimétrico e irreversible. Si enviamos un mensaje a una civilización que resulta ser benigna o inexistente, no ocurre nada malo. Si lo enviamos a una civilización cuyos intereses entran en conflicto con nuestra supervivencia, las consecuencias no pueden deshacerse. Una política de silencio deliberado no cuesta nada si el universo es benigno. Podría costarlo todo si no lo es. Dado que no sabemos qué contiene realmente el universo, el argumento a favor de la cautela es lógicamente directo, aunque emocionalmente insatisfactorio. El contraargumento, que nuestras transmisiones no intencionadas ya nos han hecho detectables y que los mensajes deliberados añaden poco a esa exposición, tiene fuerza, pero asume que nuestras señales no intencionadas son lo suficientemente fuertes como para haber sido detectadas a distancias significativas. La verdad es que nuestras emisiones de radio y televisión son relativamente débiles y se vuelven muy difíciles de detectar más allá de unos pocos años luz. Una civilización a 1000 años luz necesitaría un instrumento de una sensibilidad casi incomprensible para distinguirlas del ruido de fondo del universo. Nuestros mensajes deliberados, en cambio, pueden concentrarse en un haz estrecho y dirigirse a sistemas específicos, haciéndolos mucho más potentes como señales. No son equivalentes. Las sondas Voyager, ahora más allá de la heliopausa y viajando por el espacio interestelar, llevan discos de oro que son quizá el mensaje más detallado e íntimo que la humanidad ha enviado jamás al vacío. Viajan a unos 60.000 kilómetros por hora, rápido en términos humanos, glacial en términos astronómicos. No llegarán a otra estrella durante decenas de miles de años. Si alguna vez serán encontradas, ¿y por quién?, es una pregunta que se sitúa exactamente en la intersección de la paradoja de Fermi, el gran filtro
la hipótesis del bosque oscuro y las incertidumbres más profundas sobre la naturaleza del universo. Su contenido es un retrato de una civilización en un momento concreto, del mismo modo que una fotografía es un retrato de una persona. Si alguien llegará alguna vez a revelar esa fotografía, sigue siendo, en este momento, completamente desconocido. Las herramientas que usamos para explorar el universo han experimentado en la última década una transformación sin precedentes en la historia de la astronomía. El telescopio espacial James Webb, que comenzó sus operaciones científicas en 2022, puede observar en longitudes de onda de luz que emiten los objetos más lejanos y antiguos del universo, y puede hacerlo con una sensibilidad que hace que todo lo anterior parezca un boceto tosco. Entre sus principales objetivos científicos está la caracterización de las atmósferas de exoplanetas, en particular planetas pequeños y rocosos en las zonas habitables de estrellas cercanas, en busca de composiciones químicas compatibles con procesos biológicos. Estas se llaman biofirmas, y su búsqueda se ha convertido en una de las fronteras más activas de la ciencia planetaria. El concepto es sencillo en principio. La vida, tal como la conocemos, produce desequilibrios químicos en las atmósferas planetarias que no persistirían sin una reposición continua. El oxígeno y el metano, por ejemplo, reaccionan entre sí relativamente rápido en condiciones naturales. Si se detectan ambos en grandes cantidades al mismo tiempo, algo debe estar produciéndolos continuamente. En la Tierra, el oxígeno proviene de la fotosíntesis y el metano de microorganismos metanógenos y otros procesos biológicos. Esa combinación sería desde fuera un fuerte candidato a biofirma. El JWS te puede, en principio, detectar gases en las atmósferas de algunos exoplanetas analizando el espectro de la luz estelar filtrada a través de esas atmósferas durante el tránsito. Cuando el planeta pasa frente a su estrella y parte de la luz atraviesa las capas exteriores de la atmósfera, dejando huellas de las moléculas presentes. El sistema TRAPPIST-1 ha sido un objetivo principal para este tipo de investigación. 7 planetas del tamaño de la Tierra orbitan una estrella, enana roja tenue a 40 años luz de la Tierra, 3 de ellos dentro de la zona habitable. El JWST ha estado examinando varios de estos planetas en busca de características atmosféricas. A comienzos de 2025, los resultados han sido inconclusos. Algunos de los planetas de TRAPPIST-1 parecen carecer de atmósferas sustanciales, al menos los más internos, mientras que los mundos de la zona habitable aún no han mostrado detecciones claras de gases biofirma. La investigación continúa. Si el JWST o la próxima generación de telescopios terrestres extremadamente grandes actualmente en construcción llegara a detectar una biofirma atmosférica genuina en un planeta que orbita una estrella cercana, sería el hallazgo científico más trascendental en la historia de la humanidad. Confirmaría que la vida existe más allá de la Tierra. Nos diría que el origen de la vida no es extraordinariamente raro. Y, volviendo a la lógica del gran filtro, obligaría a reconsiderar en qué parte de la secuencia de desarrollo se produce el filtrado, desplazando el peso desde las etapas tempranas hacia las tardías, desde los escenarios de detrás de nosotros hacia los de delante de nosotros. La búsqueda de lo que se llaman tecnofirmas, evidencia física de tecnología en lugar de biología, también ha ampliado su alcance y seriedad. Las búsquedas infrarrojas anómalas de esferas de Dyson representan una de estas ramas. Un estudio de 2024 de estrellas de secuencia principal en busca de exceso infrarrojo consistente con estructuras de recolección de energía identificó decenas de candidatos. Otro estudio independiente ese mismo año encontró 7 candidatos adicionales usando métodos distintos.
Ninguno de ellos ha sido confirmado como artificial. El exceso infrarrojo, en cada caso, puede explicarse por polvo circumestelar natural, y los astrónomos mantienen una postura de escepticismo adecuada. Pero la existencia de búsquedas sistemáticas y el desarrollo de métodos estadísticos para identificar firmas candidatas representa una maduración real de este enfoque como programa científico, en lugar de un ejercicio especulativo. Las búsquedas de estructuras anómalas de aspecto artificial en datos astronómicos de archivo representan otra rama de la investigación de tecnofirmas. El objeto interestelar Oumuamua, que atravesó el sistema solar interior en 2017, atrajo una atención intensa en parte porque su trayectoria, al salir del sistema solar, mostró una ligera aceleración adicional, un empuje suave, que era difícil de explicar con modelos estándar. Los cometas helados naturales aceleran cuando la luz solar los calienta y provoca desgasificación, pero no se detectó desgasificación en Oumuamua. Avi Loeb, un astrónomo de Harvard, argumentó que los datos eran compatibles con que Oumuamua fuera un objeto delgado y plano, quizá una vela solar, impulsado por presión de radiación de una forma en la que un objeto más compacto no lo sería. El consenso científico consideró esto extremadamente improbable y favoreció explicaciones naturales, incluyendo la propuesta de que Oumuamua podría ser un fragmento de hidrógeno o nitrógeno congelado desprendido de otro sistema planetario. Pero Oumuamua no ha sido completamente explicado, y un segundo objeto interestelar, detectado en 2019 y designado Borisov, fue claramente un cometa y completamente natural. Lo que algunos investigadores interpretaron como tranquilizador y otros como simplemente poco útil para resolver el misterio del primero. El punto más amplio que estas búsquedas plantean es que la pregunta ¿hay algún signo de inteligencia en el universo más allá de la Tierra? Ya no es exclusivamente una cuestión de radioastronomía. Se ha expandido hacia la astronomía infrarroja, la astronomía óptica, la ciencia de atmósferas de exoplanetas, el estudio del sistema solar y potencialmente hacia campos como la astronomía de ondas gravitacionales y la detección de neutrinos a medida que esas disciplinas maduren. La paradoja de Fermi está siendo abordada no con un único instrumento apuntando en una única dirección, sino con el conjunto completo de la astrofísica moderna, tratando la cuestión de la inteligencia extraterrestre como un problema científico de primera categoría en lugar de una búsqueda marginal. El silencio que resulta de todos esos esfuerzos es, en consecuencia, más significativo que el silencio que provenía de cualquier programa aislado. Enrico Fermi hizo su pregunta durante un almuerzo en el verano de 1950, de manera casual, en medio de una conversación sobre caricaturas. Casi con toda seguridad, no sabía que resonaría durante el siglo siguiente. No la escribió, no publicó un artículo sobre ella, no fundó un programa de investigación basado en ella. Simplemente notó una contradicción y la nombró, con la claridad que lo convirtió en uno de los más grandes físicos de la historia. La contradicción no ha sido resuelta en los 75 años transcurridos desde entonces. Si acaso, se ha profundizado. Hemos confirmado que los planetas son abundantes. Hemos encontrado cientos de mundos en las zonas habitables de estrellas cercanas. Hemos desarrollado instrumentos capaces de analizar la composición química de atmósferas a 40 años luz de distancia. Hemos construido radiotelescopios lo suficientemente sensibles como para detectar un transmisor del tamaño de una torre de telefonía móvil a 25 años luz de una estrella. Hemos buscado, hemos escuchado. Y el silencio ha persistido a lo largo de todo ello, sin cambios y sin explicación. Cada respuesta seria a la paradoja de Fermi conduce a algún lugar que cambia la forma en que se ve el universo.
La hipótesis de la Tierra rara, que comienza como un argumento científico sobre la posición galáctica y la mecánica planetaria, termina con la posibilidad de que en todo el espacio observable haya muy pocos lugares donde alguien haya mirado las estrellas y se haya preguntado. El gran filtro nos coloca en un punto de inflexión existencial y nos dice que el silencio a nuestro alrededor podría ser el eco de todos los fracasos que ocurrieron antes. La hipótesis del bosque oscuro toma el vacío mismo que observamos y lo reinterpreta como la firma activa de un cosmos depredador. Un lugar que no está en silencio porque esté vacío, sino porque todo en él ha aprendido que el silencio es supervivencia. La hipótesis del zoológico ofrece una alternativa extrañamente reconfortante. Somos observados, protegidos, dejados desarrollarnos a nuestro propio ritmo. Pero requiere un acto de fe en la benevolencia y la coordinación de entidades de las que no tenemos evidencia. La hipótesis de la trascensión sugiere que las civilizaciones avanzadas no están en el cielo, sino en algún lugar que no podemos ver, volcadas hacia adentro en escalas de complejidad que nuestros instrumentos actuales no pueden alcanzar. La hipótesis de que el momento es simplemente incorrecto, que somos una de las primeras formas inteligentes en surgir en un universo que apenas está alcanzando las condiciones para la vida compleja, es quizá la explicación más solitaria de todas, y también una de las más plausibles científicamente. La hipótesis del zoológico ofrece una alternativa extrañamente reconfortante. Somos observados, protegidos, dejados desarrollarnos a nuestro propio ritmo. Pero requiere un acto de fe en la benevolencia y la coordinación de entidades de las que no tenemos evidencia. La hipótesis de la trascensión sugiere que las civilizaciones avanzadas no están en el cielo, sino en algún lugar que no podemos ver, volcadas hacia adentro en escalas de complejidad que nuestros instrumentos actuales no pueden alcanzar. La hipótesis de que el momento es simplemente incorrecto, que somos una de las primeras formas inteligentes en surgir en un universo que apenas está alcanzando las condiciones para la vida compleja, es quizá la explicación más solitaria de todas, y también una de las más plausibles científicamente. SETI continuará. El telescopio espacial James Webb seguirá examinando las atmósferas de exoplanetas en busca de desequilibrios químicos que la biología podría explicar. La próxima generación de telescopios extremadamente grandes, cuando entre en funcionamiento, ampliará sustancialmente ese programa. Breakthrough Listen continuará escaneando el cielo de radio. Nuevos enfoques. La búsqueda de pulsos láser, de firmas infrarrojas de esferas de Dyson, de objetos inusuales en el sistema solar, de anomalías en las propiedades de estrellas distantes. Añadirán nuevas dimensiones a una búsqueda que hasta ahora solo ha devuelto silencio. Ese silencio podría romperse mañana. Podría romperse en una década o en un siglo. Una sola señal confirmada, una sola biofirma inequívoca, transformaría la pregunta por completo. No la respondería, sino que la transformaría, porque encontrar vida inmediatamente plantearía la cuestión de qué tipo de vida es, cuán compleja, cuán antigua, y qué implica eso para todas las etapas del camino que aún no hemos visto. O el silencio podría persistir indefinidamente, continuando incluso a medida que nuestros instrumentos mejoran y nuestra búsqueda se amplía, permaneciendo obstinadamente total, incluso mientras desarrollamos la capacidad de detectar cosas que aún no podemos imaginar detectar. Ambos resultados significan algo. El descubrimiento de vida en otro lugar nos diría que el gran filtro no está en el origen de la vida. La persistencia del silencio, a medida que nuestra búsqueda se vuelve más completa, nos diría algo sobre dónde está el cuello de botella, incluso si no puede decirnos cuál es. No estamos simplemente esperando pasivamente. Estamos reuniendo evidencia.
Cada año sin señal, cada resultado negativo de biofirma, cada galaxia estudiada sin encontrar la firma infrarroja de grandes estructuras de recolección de energía, es un dato. No el dato que elegiríamos, quizás, pero un dato. La pregunta que Fermi hizo en aquella mesa de almuerzo en 1950 era simple en su forma y sin fondo en su profundidad. Es la pregunta a la que el universo parece más reacio a responder. No por hostilidad, sino a través de un silencio que podría significar desde «estamos solos» hasta «no es seguro hablar». Lo que sabemos, con la certeza de toda nuestra búsqueda, es que el cielo está en silencio. Lo que no sabemos es si ese silencio es el de una casa vacía o el de algo muy grande y muy paciente, esperando en la oscuridad. Si este es el tipo de pregunta que te quita el sueño, y probablemente debería hacerlo, considera suscribirte. Queda mucho universo por explorar y la mayor parte es más extraña de lo que parece.